Tendemos a pensar que sencillo y campechano son adjetivos destinados a un tipo de persona y duro y exigente a otro. Pero como podremos comprobar ahora mismo, no tiene por qué ser así. Nuestra protagonista, una potente combinación de sangre castellana, irlandesa, catalana y vasca, charló con nosotros de su infancia y su familia, pero también nos sometió a un auténtico examen. Admirada y odiada a partes iguales, la presidenta del Partido Popular de Madrid es además condesa consorte y dicen también que una mujer con mucha suerte. Hoy nos hemos venido hasta Madrid para descubrir todos los apellidos vascos de Esperanza Aguirre. Por mi sangre corre en mayor porcentaje la sangre vasca que de otros sitios de España. Ella dice lo que piensa, caiga quien caiga lo dice, yo creo que eso es un rasgo vasco. Mi abuelo Aguirre, que es ese que dijo, si llega a ser chico, esta llegaba a ministro. Liberesa total, no era cuando todas llevábamos calcetines. ¿Cómo demostrar que una doncella en ese siglo XVII tuviera buena fama? Pues debía de ser muy fácil. Mira qué cañón es ese que se ha puesto ahí detrás. Pero si es Fernandito Ramírez de Haro. Beatriz, este es el hermano pequeño de Beatriz, que se llama Alfonsito. Era muy emocionante porque íbamos a cantar con los marineros. José Miguel en batela, chicharrúa eta berdela. Yo en el Partido Popular gusto mucho a las bases, pero no gusto tanto a la cúpula. Decirle, Esperanza, por Dios, déjalo ya. Hemos conseguido que Esperanza Aguirre nos haga un hueco en su apretada agenda, porque ya se sabe que eso de conocer las raíces vascas tira mucho. Y nos ha citado aquí, en pleno corazón del casco histórico de Madrid. Tú, Esperanza, de parte de padre y de madre, tienes orígenes vascos. Sí, bueno, mi abuelo era Aguirre, bueno, y mi padre también, y la que más recientemente vivía en San Sebastián, toda su familia, es mi abuela materna, que su primer apellido era Vega de Seoane, que no es vasco, y el segundo es Echeverría, que ese sí es vasco, vasquísimo. El mayor número de apellidos que tengo son vascos. Muy bien. Y por mi sangre corre en mayor porcentaje la sangre vasca que de otros sitios de España. Para que nuestros historiadores empiecen a trabajar en el origen familiar de Esperanza Aguirre, necesitamos la lista de tus primeros 8 apellidos. ¿Te lo sabes? Sí. Venga. Aguirre. Primero, Aguirre. Gil de Viedma. Borrell. Vega de Seoane. Vega de Seoane. Martos O'Neill, que es el apellido de mi abuelo Aguirre. Becerril. Becerril. Sí. García Lastra y Echeverría. Ya tenemos los 8 apellidos. Era la más donostiarra de todas, era la Echeverría. ¿Y esos Aguirre y Echeverría, sabes más o menos de dónde proceden? ¿Tienes alguna idea? Pues la verdad es que no, pero Echeverría de San Sebastián seguro. Y Vega de Seoane, que procede de Galicia, desde hace muchas generaciones están instalados en San Sebastián. El que no sé bien el origen es del Lao Aguirre. Te aseguro que nuestros historiadores van a hacer lo que puedan para despejar tus dudas, Esperanza. Compañeros, comienza vuestro trabajo. Esperanza Aguirre, la mayor de 8 hermanos. Bueno, en realidad fuimos 6 en 7 años, o sea, 6 hijos seguidísimos. Y de pronto nació la séptima, cuando yo ya tenía 12 años, fui yo su madrina, Rocío, y era la descolgada de la familia. Yo me acuerdo que la tenía que ir a buscar al colegio, porque yo ya conducía y tenía que ir a recogerla al colegio. Algún día me olvidé y la pobre lo pasaba mal. Pero bueno, cuando ya no podía haber más descolgados, nació mi hermana Cristina. Mi madre se quedó embarazada con 46. Entonces mi hermana, la que va detrás de mí, Isabel, que se iba a casar en mayo, le dijo mi madre que en mayo ella tenía que dar a luz. Y entonces nos casamos las dos juntas. Fue una boda de 4 en octubre y con mi hermana Cristina en la cuna. ¿Cómo es eso de ser la mayor de todos los hermanos? Cuando hay tanto niño pequeño en casa, los mayores, ahora ya no hay familias tan numerosas, pero pues es difícil estudiar, es difícil concentrarse, siempre hay uno jugando al balón, otro que hace ruido,
otro que te destroza los deberes que has hecho porque se pone a pintar, pero bueno, yo lo recuerdo como muy grato, especialmente los veranos. ¿Cuál es la casa familiar? ¿Dónde vivíais? En Madrid, pues yo nací en la calle Alcalá, pero luego mis padres se instalaron en un sitio que era las afueras, pero que ahora es bastante céntrico. De hecho, para ir al colegio teníamos que saltar un terraplén. Todavía no está asfaltado. ¿Todavía esa casa la mantiene la familia? Mi madre vive ahí, sí. ¿Tu madre que tiene cuántos años? 86, 87 debe tener. Está de muy buen humor y estupenda, pero la cabeza la tiene fatal. Con decirte que un día nos dijo que yo he tenido marido y 8 hijos, no me digáis tonterías. ¿Esa casa materna y paterna sigue siendo el asidero, Sí, ese lugar en el sin mundo, duda, el refugio? Sin duda, comemos los miércoles todos los hermanos y todo el que quiere ir y sigue siéndolo, por supuesto que sí. Esperanza, tú heredas el nombre de tu abuela, Sí. pero tú naciste pelirroja como tu bisabuela. Todo esto viene por Oneale, que eran irlandeses. ¿Qué creo. dijeron cuando nace la primogénita de la familia y nace pelirrojita? El médico dijo, pero ¿y tienen ustedes algún antecedente de pelirrojo? Y mi padre y mi madre de ninguna de las maneras. Mi madre dijo que no, que... Y entonces él, pues lo tienen, porque el salto atrás, según las leyes de Mendel, siempre Eso tiene es. lugar. Tu padre, José Luis Aguirre. A todo el que le preguntes de mi padre, te dirá que era un señor encantador. De profesión abogado, trabajó siempre en una compañía que en aquella época era muy, en fin, muy boyante, porque en aquella época el carbón era lo más necesario y lo más importante en España, en la minero-siderúrgica de Ponferrada. ¿Era su ojito derecho, Esperanza? De mi padre no, de mi padre no. Yo era el ojito derecho de mis abuelos Aguirre. Y de hecho viví mucho con mis abuelos en una casa que tenían en el Escorial. La Casa del Escorial en realidad está calificada como bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid. Con sus 4 estanques, uno de ellos navegable, fue utilizada como pabellón de caza por Felipe II. Y ahora vamos a tu madre. ¿Qué me dices de Piedad? Mi madre era una mujer muy, ¿cómo te diría? Era estricta, o sea, la educación en mi casa la impartía mi madre. Mi padre era bastante blando. La educación me refiero a que lo que había que hacer había que hacerlo y si no lo hacías te castigaban, todo esto era mucho más mi madre. Y luego a mi madre le espantaban los niños, y tenía uno cada año, o sea... Hombre, para haberle espantado, No le gustaban nada los niños, o sea, pasó? y luego le han gustado los nietos. Mis padres siempre dijeron que no nos dejarían nada en herencia, nada más que una buena educación, y es exactamente lo que hicieron. Yo les agradezco mucho que me enseñaran francés e inglés, que entonces no era corriente, no era natural, que me llevaran a un colegio británico, eso se lo debo a mi abuela Vega de Seane. En el mes de julio, no podíamos perder el tiempo, tenía que haber una francesa y unas clases de gramática, j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, todo eso todos los días, y sobre todo, que no era tan corriente entonces, no han discriminado entre la educación de las chicas y los chicos. Y luego lo pasé muy bien en la Facultad de Derecho, donde estudié la carrera aquí en la Complutense. Y, en fin, me puse a preparar unas oposiciones, ya casada. Que has dicho, alguna vez he leído también, que es una de las cosas más importantes que has hecho en la vida. Sí, sí. La más, encontrar a mi marido y casarme con él. Después, tener a mis hijos. Y luego, las oposiciones. Ahora quiero... Uno no puede imaginar la independencia que a un político, por ejemplo, como es mi caso, le da en la vida, saber que tiene siempre un puesto de trabajo al que volver. En la casa familiar donde sigue viviendo su madre se dan cita, curiosamente, varios apellidos vascos, entre ellos el de Mercedes González de Amezúa, vecina desde la infancia que conserva multitud de imágenes y melodías de aquellos años. Los Aguirre para nosotros eran muy prestigiosos porque eran modernos. Por ejemplo, mi padre, que era músico, no quería tocadiscos en casa. Y ellos tenían tocadiscos, llamado Picú, entonces, en el cuarto de jugar. Allí estábamos bailando los discos de Chuck Berry, de Elvis Presley, de Polanca. Nos sentíamos sofisticadísimas, teníamos entre 6 y 10 años, ¿eh?
Te puedo todavía bailar aquello. Achonme la chelomne, achonme la chique, anite la panocha, atache la chibu. Seguís viendo. Esto era "Oh, tell me that you love me, oh, tell me that you care". Pero no hay quien lo entienda, ¿verdad? Sentido humor había en esta escalera, sí, ¿no? Sí, Por claro, lo que claro veo. que sí. Recuerdo su pelo que lo llevaba por la cintura, ese color un poco pelirrojo, precioso, porque es un color ideal, y iban siempre impecables las Aguirre, siempre iban maravillosamente peinadas con esas largas melenas, y eso a las amezúas nos asombraba mucho. ¿Cómo definirías Esperanza? Ya sé que con una palabra es muy poco, pero ¿qué dirías de ella? Lideresa. Lideresa total. Lo era cuando todas llevábamos calcetines, ya se ponía al mando de las cosas, y su abuelo Pepe nos hacía una hilera larguísima por Navidades, creo que era, cantando Messier Angoulé y Espe la primera, y luego por orden así decreciente hasta los más enanos detrás. Messier Angoulé, Alean Portebú, que no ha habido en España un hombre como tú. Y entonces la larguísima hilera de monicacos, aguirres, amezúas y otros variados, porque siguiendo a imagínate Esperanza Aguirre. Siguiendo a Aguirre, sí. Esperanza ya apuntaba maneras desde que llevaba coletas. Continuamos con su familia más cercana. Tú has conocido a tus 4, a los Sí, 2 abuelos y a las 2 sí, abuelas. Y durante bastante tiempo. Mis abuelos me querían mucho, especialmente mi abuelo Aguirre, que es ese que dijo: esta niña es listísima, qué pena que haya nacido niña, porque si llega a ser chico, esta llegaba a ministro. Palabras premonitorias las del abuelo. Si hubiera montado una consulta como adivino, habría hecho una fortuna aún mayor. ¿Cómo era José Luis, el abuelo José Luis? Pues el abuelo José Luis era un señor muy trabajador, bastante hecho a sí mismo. Él, pues empezó de empleado en la compañía esta, en la minero-siderúrgica de Ponferrada. En la que luego trabaja tu padre. En la que luego trabaja mi padre. Él llega a director comercial, mi padre luego también fue director comercial, y el hecho de ser empleado en esta compañía no le impidió el crear un montón de negocios, asociarse con amigos, y además fueron todos un éxito. Mi abuelo pasó de ser un empleado modesto a un señor que tenía mucho dinero. A mí me parecía que tenía mucho dinero en la época. Le gustaba muchísimo el fútbol, era madridista acérrimo a muerte. De hecho, el día que murió, mi abuelo fue me parece que era a los toros primero y al fútbol después, y se murió. Disfrutando. A lo que fuera, sí. De hecho, yo con mi abuelo he ido un mogollón de veces a los toros en San Sebastián. Era muy taurino y muy de Antonio Ordóñez. ¿Cómo os daban las pagas al abuelo? No, pagas no nos daba, pero era súper generoso de 2 maneras. Las notas, yo me acuerdo, la matrícula de honor, la última que me pudo él, antes de morir, financiar, 10.000 pesetas, que eran como si ahora te dan, pues no sé, mogollón de euros. Y tanto, unos 10.000 euros actuales. Para hacernos una idea, por cada matrícula de honor, a Esperanza le daban el sueldo de 8 meses de un electricista de la época. Todos los años en Navidad, en Nochebuena, nos traían a todos regalos, unos sobres con dinero, que nos daban para todo el año. Era generosísimo. ¿Tienes cosas para contarnos de la abuela Esperanza? De la abuela Esperanza. De la que heredas el nombre por otro lado, ¿no? Sí, claro, me ponen el nombre por ella. Mi abuela, cuando se quedó viuda, es cuando ya ella impuso su criterio. Viajó muchísimo con sus amigas y lo pasó muy bien, yo creo, su viudez. De los abuelos paternos ya vemos que Esperanza conserva buen recuerdo. De los maternos también, especialmente de María Isabel Vega de Seoane Echeverría. Era muy adelantada a su tiempo. Esta es la que nos dijo que había que aprender inglés, la que dijo que las mujeres teníamos que tener la misma formación que los hombres, qué tontería. En aquella época decía, incluso para estar de ama de casa se hace mucho mejor con la carrera terminada. Si a la abuela María Isabel la tiene muy presente, de la bisabuela Antonia Echeverría conserva anécdotas muy gráficas. Era una señora muy gorda que vivía solo para comer. Todos los días iba al mercado de la Brecha, compraba, lo que más le importaba era la comida. Entonces mi abuelo se casa con mi abuela, que era una señora muy guapa y él era bastante feo. Se casan en la iglesia de Santa María, en San Sebastián. Y no sé si el día de la boda o la primera Navidad después de la boda, Amoñá, o sea, la Echevarría, levanta su copa y dice: quiero hacer un brindis por este feliz matrimonio.
Y mi abuelo, muy serio y se levanta y da una charla, que lo que le gusta, su suegra, lo que le ha dicho. Pero mira, no, Pepe, me estaba refiriendo al capón y a la pularda. Se iba a referir ella al matrimonio ese, el que le importaba era el del capón y la pularda. Esta familia tenía una cocinera que se llama Isidora Uranga Bengoechea, que era de Rentería, que era el personaje más importante de esa familia. Claro, Isidora decía que había que tomar merluza fresca, frita y fría y de Fuenterrabía. Y merluza. Sí. La comida era lo más importante en esa casa. Esa casa que era Hernani 5, que yo he veraneado ahí pues toda mi infancia. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia, de esos pues veraneos? Tengo muchísimos recuerdos, porque en el piso de arriba vivían mis primos, que eran de la misma edad. Nosotros éramos 3 chicas y ellos 3 chicos, lo pasábamos muy bien. Luego tengo un recuerdo más triste, que era que me caí en el parque de Alberdiéder enfrente y no sé, debía venir con la lengua afuera. ¿Ves esta cicatriz? Pues sí. Había unos azulejos, unos escalones de azulejos en Alberdiéder, y la única vez en mi vida que he ido a una casa de socorro, pues allí estuve, en la de San Sebastián, me dieron unos puntos en la lengua. ¿Cuántos años tendrías? Debe ser muy pequeña, pues 5, por ejemplo. A ver, ¿qué recuerdos te trae? Es Ondarreta. ¿Cuántos años puedes tener ahí? ¿Aprenderías a nadar? Quizá en Donostia. Sí, claro, y me llevaban a Yoldi, que era una especie de gabarrón que había ahí en el medio de la bahía. Bueno, me acuerdo de Ramón el Bañero, que era el que ponía las sombrillas en la playa. Efectivamente, muchos donostiarras se iniciaron en la natación en las legendarias piscinas Yoldi de Ondarreta. ¿Y cómo llegaría este viernes a Tolosa? ¿Y cuándo nace esta? ¿A qué se dedica? ¿Se casan en...? Se casan en... Nos gusta esta presión. A ver si aprobamos el examen. ¿Qué hacíais? San Sebastián era un planazo. ¿Qué hacíamos? Pues bueno, de pequeños, ir a Igueldo era el sueño del verano. Solamente íbamos 1 o 2 veces, y eso que el verano era muy largo. Llegábamos a San Sebastián en agosto, primeros de agosto, o final de julio a lo mejor, y nos volvíamos el 15 o el 20 de septiembre. Los planazos eran Igueldo y Francia, cuando éramos pequeñas, que había que pasar la frontera. Era un yuyu, porque claro, mi abuela traía unos platos de Duralex, que era completamente ilegal traer eso. Y luego, ya más jovencita, ¿cuáles son tus y luego recuerdos ya de veraneo? El tenis, el Real Club de Tenis de San Sebastián, ese era el sitio de ligue. Entonces jugábamos al tenis. Yo muy mal y mi hermana Isabel muy bien. Y bueno, y luego en el tenis te quedabas a merendar, y luego había las galas del tenis, que venían unos cantantes y eran fiestas y tal. La casa de Hernani la tiraron abajo y la volvieron a hacer, y mis padres no tenían dinero para quedarse con un piso, y entonces alquilábamos en Ondarreta. Vivíamos en Zumalacárregui, en la calle Zumalacárregui 1, y abajo había una heladería que se llamaba la heladería veneciana, y en esa heladería, cuando éramos demasiado jovencitas para poder ir a otro lado, el ligue se hacía ahí. Te sentabas en la calle, en la heladería, tomabas un helado, y ahí hasta que teníamos que ir a casa, pues ponte de 8 a 10, era donde se ligaba. ¿Y hasta qué edad estuvisteis veranando en San Sebastián? Pues yo, inclusive casada, hasta los 22. La vinculación sentimental de Esperanza con Donostia fue tal que incluso su petición de mano, organizada por sus padres, se celebró en el Club Náutico. Y me acuerdo que Javier Satrústegui, que era el cronista de Sociedad, yo creo, no sé cómo se llamaría, del Diario Vasco, escribió la crónica aquella. Aquellos años de veraneo, los 60, vieron nacer un turismo burgués que transformaba Donostia en una ciudad cosmopolita durante 3 meses al año. Más de la mitad de los actuales barrios de San Sebastián no existían. Ya había terminado la posguerra, había terminado incluso la crisis económica de los 50, es el momento en el que empiezan a florecer los 600, se empiezan a coger las primeras vacaciones, las primeras hipotecas, la gente empieza a tener algunos pisos en propiedad, abandonando aquella teoría del alquiler, que entonces era prácticamente la única. Estamos en una época en la que yo creo que el calendario para los donostiarras tenía 2 estaciones, el verano y el resto del año. Un San Sebastián limitado 9 meses del año al donostiarra, que vivía en la parte vieja y un poco el centro, y luego el boom de este turismo oficial, que eran los 3 meses de verano. Arrastrados de la historia de la ciudad, que desde el siglo XIX, desde mediados, era costumbre que la corte, el gobierno, etcétera, se concentrara en la ciudad,
En estos años 60, hace 50 años, yo recuerdo de pequeño, ibas a La Concha, ibas a Ondarreta y todo eran filas de coches oficiales con el banderín correspondiente y el chofer de uniforme esperando, mientras que el ministro se bañaba junto al bedel de la universidad. Esto hacía que si venía el jefe, venía Franco, venía hasta el último pichichi. A lo largo de más de 30 agostos, los donostiarras vieron atracar el yate Azor en las aguas tranquilas de su bahía, algo que revolucionaba la vida de la ciudad. Una dictadura nunca es bienvenida, y los representantes de la dictadura tampoco. Económicamente, claro que le interesaba, si desde 15 días antes se llenaban todas las pensiones solamente con los policías que venían. Si no había plaza, las casas de alquiler, las villas, todas las zonas residenciales que se ocupaban por este turismo oficial, que luego además, esto queda muy claro, cuando el jefe deja de venir, automáticamente todo el escalafón deja de venir. Una élite vivía intensamente aquel veraneo. Fiestas sociales en la casa del ministro, en la casa del gobernador, en la casa del embajador, en la villa de Ategorrieta, en el náutico, en el tenis, en el hipódromo. La Semana Grande existía, pero no para el donostiarra. Ni se cerraba el comercio, ni se tenía esa sensación de estar en fiesta. El de fuera sí. Desde el siglo XIX, en San Sebastián era costumbre que la gente joven paseara por distintas aceras según su nivel económico. En el Boulevard, por ejemplo, había la acera del Real, la acera de los 2 reales, la acera, quiero decir que depende de la clase social a la que pertenecías, tenías que pasear por uno o por otro lugar. Lo mismo ocurría en La Concha. La zona de la barandilla era distinta que la zona de las villitas, que era lo que ahora son las casas. Gracias a Javier Sada hemos podido revivir los paseos y el clasismo social que imperaba en la ciudad hace más de medio siglo. Volvemos con Esperanza y sus alegres costumbres familiares. ¿En tu casa es una casa en la que se ha cantado? Siempre. Se ha cantado siempre. Y entonces por eso nos encantaba ir a San Sebastián, porque las misas cantaban bien en vez de fatal como aquí. Venga, vamos. A ver si te suena esto. Hombre, esta es muy de mi madre. Sí. Jose Miguelen batela, txitxarrua eta berdela. José Miguel, José. Bueno, y esto te estoy cantando lo que yo oía cuando tenía 7 años, ¿eh? O sea que... para cantar, ¿no? Yo no te olvido. Todas esas... Bueno, siempre hemos cantado. Además, es que los viajes de las familias numerosas, o sea, para ir de Madrid a San Sebastián con 6 niños en el coche, mis padres, para aplacarnos, cantaban los dos, además. Y entonces aprendíamos todas las canciones. Una vez que Esperanza se casó, Donostia fue sustituida por Zarautz como destino de veraneo. Yo tengo un recuerdo de Zarautz maravilloso, porque bueno, a mí me gusta mucho jugar al golf. El golf de Zarautz es muy divertido, es como un links escocés, está al lado del mar, está al lado de la playa. El clima allí es maravilloso, el ambiente en el club de Zarautz, del que seguimos creo siendo socios, aunque ausentes, es estupendo. Y el año 97, siendo yo ministra de Educación y Cultura, los etarras, porque lo reivindicaron, araron el campo de golf de Zarautz, lo araron. Y entonces a mí me pareció que yo no podía propinarles a los socios el gasto inmenso del destrozo que habían hecho por mi culpa. Fíjate, ponían Esperanza Cámpora. Araron el campo de golf, en vista de lo cual pues ya fue el último verano. Pero esos 10 que estuve, para mí fueron una etapa maravillosa. Y para mis hijos también, porque es verdad que en el norte se hace muchísimo deporte, que la playa de Zarautz es la más maravillosa del mundo. Es que aquí tengo que decir algo regular de San Sebastián, que es lo sucia que estaba la playa de Ondarreta en mi infancia. Los mocordos que había en esa playa. Yo creo que no depuraban el agua residual en esa época. Por suerte, los tiempos cambiaron y las aguas se limpiaron hasta llegar a la Concha que conocemos. Escuchando a las Aguirre, podríamos afirmar que en su carácter hay algo de vasco. Pues yo creo que mucho, ¿eh? Primero por lo vehemente, porque que Esperanza es tranquila, pero es muy valiente, y muy sincera, que ella dice lo que piensa
caiga quien caiga lo dice, yo creo que eso es un rasgo vasco. También pues el cantar, ¿no? Y el estar en familia, ¿no? Y la macho que manda mucho. Yo creo que cantar y comer es lo más característico de la familia Aguirre. Había que ir a Loyola y cantábamos el himno de San Ignacio. Ignacio, gure patroia ondilla, Jesús en compañía, funda tú, eda es su arma tú. El Día de la Virgen, que empezaba el día 14, que íbamos a la Salve a Santa María, y luego por la noche pues era muy emocionante porque íbamos a cantar con los marineros el Festara en el puerto, pues esas voces de marineros recios, a mí me han gustado siempre mucho, las voces de hombres, ¿no? Sí, ¿De esa canción también te acuerdas lo que se cantaba? Pues me acuerdo algo, pues era como Festara, Festara, Donosti, bye bye, así como todo como muy cortado y eso, ¿no? Eso me acuerdo. Y luego el plan era que íbamos a la Sociedad Gaztelubide, que por cierto fue fundada por mi tío Eduardo Vega de Seoane, y nos emocionaba mucho porque ese era el día que dejaban entrar no solo a mujeres, sino a niñas. Y entonces ahí nos poníamos alrededor de una mesa, pues el típico plan donde se cantaba pues eso, Boga Boga Mariñela y todo, el José Miguel y todo, estábamos toda la noche cantando. Y luego en septiembre eran las regatas. Mi tío Javier Gil de Viedma, el hermano de mi madre, fue pues un gran aficionado y era lo más importante las regatas en los primeros domingos de septiembre, ¿no? Además de las cenas en la sociedad y las regatas, los bailes y las fiestas del tenis iban dando vida a aquellos idílicos veranos de los Aguirre. Era un club en el cual todas las semanas había, si no había algún artista, digamos, de los de aquel momento, pues había pues cosas pues, bueno, que hoy nos suenan pues un poco raras, pues, lo que le llamaban las puestas de largo, en fin, había un montón de fiestas. Yo creo que entonces en Donosti pues quizás igual no había pues todos los eventos que se producen en este momento, no había tantas salas, tantos sitios donde celebrarlo y el club yo creo que sí recogía gran parte de lo que era la vida social. Había dos tipos de socios, el socio donostiarra y luego estaba también la gente que venía a veranear. Como puedes ver en la foto, no solamente, bueno, ya sé que estaban bien a gusto. Esta es la foto de una fiesta de estas. Exacto, sí. Y entre otras, pues igual reconocéis aquí a algún personaje, mira, a ver si reconocéis quién es esta. Esperanza Aguirre. Pues sí. Está muy jovencita, más jovencita, se ve que está con las amigas y amigos. Y de amigos que habrían venido a un recital, a un concierto, pues sí, a una actuación. Esa pinta, ¿no? Tiene. Dos miembros de la familia, tíos abuelos maternos de Esperanza, compartían los rasgos que identificaban al donostiarra de pro. Su pasión por las regatas, la tamborrada y por la buena mesa de las sociedades gastronómicas, en este caso de Gaztelubide. En la ciudad de San Sebastián, el 2 de octubre de 1933, a las 4 de la tarde, se reunieron los señores Luis Illastorza, Eduardo Vega de Seoane, Francisco Mendizábal, Sotero Irazusta. Tenemos a Eduardo Vega de Seoane un año antes de la fundación. O sea, es el momento en el que se acuerda fundar la sociedad. Luego ya en el año 34, el 20 de enero, será la fundación, digamos, oficial. Hay aquí un dato curioso, estamos hablando de una despedida de soltero. Antes del almuerzo, una comisión compuesta por el irreductible Eduardo Vega de Seoane y Pepe de Endariarena, dos campeones de la soltería. Esto nos dice algo en cuanto al carácter y cómo funcionaban en la sociedad. Llevaron a casa de la novia una espléndida corbel de flores. Hay otro miembro de la familia de Esperanza Aguirre que está también muy relacionado con esta sociedad gastronómica, ¿no? Hablaríamos de Javier Gil de Viedma. Era tan donostiarra que vivía en la calle Rani, y tenía un barco siempre en la bahía. Mi amigo de organizar las regatas se le veía el color amarillo porque era un protector de la trainera de Orio. Sí, siempre fue así. Y con relación a la sociedad Gaztelubide, pues era una persona que venía siempre con sus amigos. Dejamos a este enamorado de Donostia y volvemos a Madrid para seguir escuchando a nuestra protagonista. Amor, familia, política. Una vez en un campeonato de España que se celebraba aquí, una amiga mía, que también era malísima como yo entonces, y yo estábamos
practicando y me dijo, uy, mira para atrás, mira qué cañón es ese que se ha puesto ahí detrás, vestido de azul marino. Y entonces yo miré y dije, anda, pero si es Fernandito Ramírez de Haro, era uno que yo conocía de pequeño, pero que había crecido, había dado el estirón. ¿Y hasta hoy? Hasta hoy, sí, sí, sí. ¿Es definitivamente, fue y es el hombre de tu vida? Sin ninguna duda. ¿Cómo es Fernando? Bueno, pues es un hombre maravilloso, inteligente, con sentido del humor, paciente, que yo soy muy impaciente, y bueno, una persona extraordinaria. Educa muy bien a los niños y yo en eso pues me parezco más a mi padre, que no era muy buen educador. La educación exige mucho tiempo, mucha dedicación, mucha paciencia y mucho rigor. Y eso es lo que mi marido tiene. Él ha sido siempre pues muy liberal conmigo y le ha parecido bien todo lo que he hecho, pero es lo cierto que seguramente pues él hubiera tenido más oportunidades si no hubiera estado casado conmigo. Cuando hemos estado hablando de tu abuelo decías que era un hombre hecho a sí mismo y que era un hombre que había tenido suerte, pero yo creo que tú también eres una mujer de suerte. Hombre, yo he tenido una suerte increíble con decirte que he superado cosas que no ha superado nadie. Una caída de un helicóptero. Ya sabes que hay quien dice que qué suerte tuvo Rajoy de que ibas tú montada en el helicóptero, ¿no? Bueno, puede ser. Un atentado terrorista en un hotel en Mumbai, un cáncer, en fin. Lo del cáncer, Esperanza, también fue una cosa vista y no vista. Si a mí me hubieran tenido que dar quimio, pues no sé si yo hubiera podido tener la fuerza suficiente para aguantar una campaña electoral. ¿No? Pero fue solo radioterapia y, bueno, unos médicos maravillosos en cuyas manos recomiendo a todo el mundo que se ponga. ¿Es una persona que se traga todo o exterioriza los sentimientos? No, yo soy una llorona, o sea, yo exteriorizo todos los sentimientos. Mi peor momento en política fue siendo concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que había prohibido las podas drásticas e indiscriminadas de los árboles, y un día una niña de 17 años que había sacado a pasear al perro, se le cayó la rama de un árbol en la espalda y quedó tetrapléjica. Entonces, bueno, yo lo pasé fatal. Veía todas las ramas de los árboles, pero en fin, tuve la suerte de que penalmente yo había dado unas instrucciones que era que se podara cuando interfiriera a una ventana, un cable de la luz, un semáforo o cuando existiera peligro para la seguridad vial. Y por lo que se ve, el técnico de aquella zona no vigiló. Y bueno, esta chica hizo la carrera, a pesar de estar en silla de ruedas, consiguieron que se quedara embarazada después de mucho esfuerzo, se casó, es abogada. Y bueno, es una chica guapísima y feliz. Ese fue el mayor batacazo en tu vida la tristeza mayor de mi vida política, porque yo pensaba que yo tenía la culpa, luego resultó que no, pero así fue. Y ahora tienes unos nietos. ¿Cuántos nietos tienes, Pues Esperanza? ahora que solo tengo 2 hijos, hay que tener en cuenta. Sí. Y tengo ya 5 nietos, ¿Chicos una y niña chicas? y 4 chicos. ¿Eres de las abuelas que llevan fotos, iba enseñando, mira cómo ha crecido? Pues la verdad es que si me piden que las enseñe las fotos, las enseño. Sí, si te pido que me enseñes, ¿nos enseñas? Sí, claro, pues que os venga. enseño, mira. Beatriz, este es el hermano pequeño de Beatriz, que se llama Alfonsito, este es el de en medio, que se llama Fernando, y estos son los de mi otro hijo. Ser abuela de esos 5 tesoros, ¿le cambia una la vida o la perspectiva de vida? Bueno, ser abuelo es un descubrimiento importantísimo que yo recomiendo a todo el mundo, porque los hijos, por lo menos yo, cuando tuve los hijos, no aprecié, yo nunca veía el momento de tener los niños. No hubiera sido por mi marido y no sé si los hubiera tenido. Y lo ves como algo irreversible. Bueno, pues los nietos es la cosa más maravillosa del mundo y encima la responsable no eres tú. Donde cada cual sí es responsable de lo que dice y lo que hace, o debería serlo, es en política, la faceta más conocida de esta mujer de carácter. Yo en el Partido Popular gusto mucho a las bases, pero no gusto tanto a la cúpula. ¿Y por qué crees que no gustas en la cúpula? Posiblemente porque, bueno, pues porque digo lo que pienso, soy independiente y porque siempre
o al menos la inmensa mayoría de las veces, tomo las decisiones basándome en los principios. Cuando uno toma una decisión basada en los principios, aunque sea dura, nunca se arrepiente. Pero hay que ser consciente de que eso, en ocasiones, tiene un peaje que paga el entorno más cercano, aunque la apoyen incondicionalmente. ¿Os habéis visto incluso que profesionalmente y en vuestras vidas personales ha influido negativamente la carrera política de vuestra hermana? Bueno, en nuestras vidas profesionales, personales no, ha influido negativamente en las profesionales, en todos. Que mi familia tenía una compañía de seguros, tuvo que quitar todos los seguros de todos los edificios públicos. Mi hermano se dedicaba a la empresa inmobiliaria, al tema inmobiliario, tampoco nunca pudo hacer nada. Yo tenía un sitio de flamenco, que era la Sala Caracol, en Madrid, con mi hermana Rocío, y tuvimos que acabar traspasándola porque éramos sus hermanas. O sea, en ese sentido sí. Pero... ¿Le habéis echado en cara vosotros eso a vuestra hermana? No, al revés. Nosotros encontramos que lo que tenemos nosotros que hacer es ayudarla y apoyarla, porque es bastante difícil y pesado es lo que ella hace, ¿no? Y nosotros la ayudamos en lo que podemos. Decirle, Esperanza, por Dios, déjalo ya. Pero no solo nosotras, ¿eh? Mi madre y mi tía se lo han dicho desde el principio casi. Y en estos últimos tiempos se lo hemos dicho todos. Pero por otro lado, ¿ves? Es como si a una persona pues, le gusta, yo qué sé, ser torero o subir al Everest. Pues sin duda tiene, pero es que es una cosa de vocación. Lo mismo que puede suscitar mucha admiración, de repente suscita odio. Entonces tú ver las caras de la gente con odio, diciéndole cosas terribles, ¿no? Como ojalá te mueras de cáncer o no sé, o asesina o a sus hijos. Claro, pues es horrible. ¿Qué sentido tiene estar dejándome la vida en algo que no, que en lo que lleva desde que tiene, no sé, 25 años y ya tiene 62 y no ha hecho nada de lo que hacen las personas normales? Pues que se vaya a su casa y disfrute. Todas las mujeres de la familia casan con gente de Cegama, de Segura, de Gastelu. Está bastante cerca de los Echevarría. Está bastante cerca de Ría, perdón. Que somos guipuzcoanos. Creí que habían venido del País Vasco en el siglo XIX. No, en el XIX no. No hay otra rama de los Aguirre gracias al mal aspecto que tenía aquella exnovia. ¿Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda. Eso sí que no lo sabía yo. ¿Cuántos Aranzadi, Barrera para casar doncellas huérfanas, pobres? ¿Cómo demostrar que una doncella en ese siglo XVII tuviera buena fama? Pues debía de ser muy fácil. La opinión era descartar la mala fama. Sobre todo, que no me suban ningún preparado de la botica. A pesar de su ya prolongada edad, él está muy bien de espíritu y muy bien de fuerzas. Me indigna que le llames prolongado a los 66. Ha sido para mí una revelación el que venimos de un caserío pequeño. Este es el estado actual. Como ves, es un caserío Madre modesto. mía. No, que es que se está cayendo. Juanma, Silvia y María han invertido incontables horas revisando partidas sacramentales, protocolos notariales y todo tipo de documentos para reconstruir el pasado de esta familia. Llega el momento de volver a Madrid con nuestras conclusiones. Y Esperanza nos ha citado aquí, en el despacho que ella tiene en la famosa sede que el Partido Popular tiene en la calle Génova. No nos hemos visto en otra, dibujar un árbol genealógico, el de Esperanza Aguirre, en esta mítica sede. Te prometimos venir con la historia de tus antepasados bajo el brazo y aquí estamos. Así es. Pero toda esta parte de la historia te la va a explicar el jefe de nuestro equipo de investigadores, Juan Manuel González Embellín. O sea que, Juanma, cuando quieras. Vale. Bueno, evidentemente en tus apellidos se acumulan apellidos muy ilustres, muchos honores, muchos títulos. Nosotros nos vamos a quedar solo con dos de ellos, con el primero y el octavo, que son los que por razones evidentes nos interesan más. Es Aguirre y Echeverría. Efectivamente, Esperanza. Echeve. Que somos más guipuchis que los Echeva, que somos más de Bilbao. Vizcaínos. Aguirre. Bueno, los Aguirres lleváis en Madrid pues algo más de un siglo, ejerciendo de abogados con puestos, sobre todo en el Ministerio de Hacienda. ¿Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda. Eso sí que no lo sabía yo. Pues sí. Habéis tenido mucho que ver con aduanas y con Hacienda. ¿Ah, sí? Y lo cierto es que habéis ocupado muchos puestos en la administración. Entonces, sí, por lo menos... Yo creí que era yo la primera. No.
Pues no, no eras la primera. Diputados a Cortes, senadores, secretarios del Congreso, alcaldes... Empezamos por tus padres, que son José Luis Aguirre y Piedad Gil de Viedma. Gil de Viedma, efectivamente. Vamos a colocar aquí a tus padres, José Luis y Piedad, bailando. Mira qué bonita foto. A pesar de que tu padre era una persona muy atareada, bueno, pues parece que tenía tiempo. Además de ganas, humor y alegría para irse a bailar con 8 chiquillos en casa. Con 8 chiquillos en casa. ¿Tú crees? Yo creo que eso sería antes, ¿no? De novios o en los primeros años, ¿no? Tu padre, José Luis Aguirre, era hijo, y me voy a ir un poco para este lado, de otro José Luis Aguirre y de Esperanza Borrell. Exactamente. Esperanza. De ahí es mi rama catalana. José Luis Aguirre fue en algún momento teniente de alcalde de Madrid. Todo viene de la minero siderúrgica de Ponferrada. Mi abuelo fue concejal del ayuntamiento porque después de la guerra en Madrid hubo un problema para las calefacciones y entonces la minero siderúrgica suministraba carbón y el ayuntamiento, que tenía un área de abastecimiento, necesitaba alguien que garantizara el carbón para poder tener calefacción en invierno, y por eso fue concejal mi abuelo, no porque estuviera en la política. Fue porque resolvía el problema. Sí, le resolvía el problema. Por lo menos eso decía él. Bueno, y aquí tenemos a tus abuelos José Luis y Esperanza Borrell en el día de su boda. Fíjate. Antes de seguir con los Aguirre, nos vamos a parar un poquito en Esperanza Borrell. No en Esperanza, sino en sus padres, Félix Borrell y Concepción García Lastra, ¿no? Félix, a mí me ha parecido un personaje curioso, porque mientras, digamos que la línea Aguirre es, bueno, pues la gestión, la administración, los abogados, este hombre, que era farmacéutico, forma parte de varias sociedades musicales, funda sociedades musicales, escribe sobre música, pero me ha llamado la atención que formase parte de una asociación que se llamaba Unión de Abonados a los Toros, que me ha parecido una cosa muy peculiar. Y luego, además, pintaba, escribía, etcétera. Era un paisajista, bueno, en San Lorenzo del Escorial tiene una calle, la calle del paisajista Borrell. Escribió un libro de toros, firmaba Félix Bleu y bueno, tenía mucha gracia porque era boticario, tenía la farmacia en la Puerta del Sol, justo donde yo he tenido el despacho cuando he sido presidenta de la comunidad. Y dicen que cuando se ponía malo, él se acatarraba, como estoy yo acatarrada ahora, dicen que gritaba, sobre todo, que no me suban ningún preparado de la botica. O sea, que en casa del herrero estaba claro. El farmacéutico Félix Borrell sentía tal pasión por la música que llegó a fundar la Asociación Wagneriana de Madrid. Y el paso siguiente es tu bisabuelo Moisés. Le llamábamos Elvisa. Pues Elvisa nace en 1861 en Madrid. Él es el que funda el bufete, Aguirre y Socios, y él es el primero de la familia que nace en Madrid. Este es Moisés, al que llegaste a conocer. Sí, yo le conocí muy mayor, muchísimo más delgado, debía de tener, pues no sé, a lo mejor tenía 80 y muchos o 90. Y recuerdo que contaban una anécdota mi padre y mis tíos. Se había quedado viudo hace muchos años y decidió que iba a volver a casarse. Iba a ver a las anteriores novias que había tenido. Entonces metió los papeles con los nombres de las novias debajo de la almohada y sacó como... Uno, el que fuera. El que fuera. Sacó una, la llama, o no sé cómo, queda con ella y viene y dice, oye, estaba hecha una ruina. Imagínate, habrían pasado 50 años y en vista lo cual no se casó. Bien, o sea que no hay otra rama de los Aguirre gracias al mal aspecto que tenía aquella exnovia. Una cosa que tienen todos los anteriores parientes que hemos podido perseguir es que en todas las generaciones
hay un notario, un escribano, por lo menos desde 150 años antes de este Moisés. O sea, que ese tema de los papeles, el derecho, esto es, ya os interesaba desde bastante antes. Y efectivamente, su padre, Victoriano Aguirre, tu tatarabuelo... ¿Ves? Pues de ese sí que no sé nada. Bueno, pues Victoriano Aguirre nace en 1824 en Consuegra, Toledo. Parece que era un personaje bastante activo, bastante dinámico, porque en la primera guerra carlista se alista voluntario en los ejércitos liberales, anticarlistas, para defender Consuegra con 15 años. Entonces, siendo menor, tiene que mentir y demás. Bueno, se alista en el ejército y cuando acaba la guerra se hace notario, se hace escribano. Luego va a estudiar Derecho y luego va a opositar a aduanas, a Hacienda. Y eso es lo que le va a traer en torno a 1860, le va a traer a Madrid. Entonces, se asienta en Madrid. Y nace Moisés. Y aquí estáis ya los Aguirre en Madrid. Victorino nace en Consuegra, pero en realidad todos los predecesores que hemos podido encontrar son de un pueblecito de Ciudad Real, de Villarta de San Juan. Poco a poco vamos trazando hacia atrás el itinerario que ha seguido tu familia, Esperanza. Madrid, Toledo y Ciudad Real. Y esto ha sido posible gracias a Borja Márquez, autor de un estudio sobre el linaje de los Aguirre. Ahí hemos localizado 5 generaciones y el primero de esos Aguirre debió de nacer en torno a 1675. O sea que no los vamos yo creí que habían venido del País Vasco. Llegaremos. En el siglo XIX. No, en el XIX no. Diego, que nace hacia 1675, más o menos, en Villarta de San Juan, en Ciudad Real. ¿En 1600? 1675. En Villarta hay otras 4 generaciones más y el último de estos 5, Diego más 4, Joaquín, es el que abandona Villarta de San Juan, se instala primero en Daimiel y luego va a Consuegra, en Toledo. ¿Por qué dan el salto de Villarta después de estar ahí más de un siglo? ¿Por qué dan el salto? En 1808, en Villarta de San Juan, durante la Guerra de la Independencia, acaba de empezar la Guerra de la Independencia, y bueno, y los vecinos de Villarta de San Juan protagonizan un golpe contra el ejército francés. El ejército francés, en venganza, en represalia, arrasa el pueblo. Y entonces parte de la población se queda, pero otra parte escapa, se marcha. Y unos de ellos son los Aguirre. Joaquín Aguirre, que se marcha a Consuegra. Y por la línea de los Aguirre, hasta aquí hemos llegado. Hasta Diego Aguirre, nacido en 1675 en Villarta de San Juan. Evidentemente Aguirre no es un apellido característico de Villarta de San Juan. No, por eso digo yo que es muy divertido, sería muy interesante saber por qué se vinieron. Sin duda, pero a ese por qué la documentación que hemos consultado no nos ha dado una respuesta certera. Solo podemos hablar de hipótesis. Vamos a hacer cábalas, vamos a suponer. Hay muchos vascos que bajan, hay una primera oleada de vascos que baja con la Reconquista. Según van avanzando los ejércitos, esos vascos están integrados en el ejército, son soldados. Y algunos, en lugar de seguir avanzando con la Reconquista, claro, la Reconquista no es un avance constante, hay parones. Entonces, bueno, pues llegan a un sitio, se quedan y se asientan. Esta zona de Villarta se reconquista definitivamente después de las Navas de Tolosa, durante el siglo XIII. Entonces, probablemente los Aguirre están ahí desde el siglo XIII. En esa batalla, el 16 de julio de 1212, la coalición cristiana encabezada por Castilla y formada por unos 70.000 soldados derrotó a los 120.000 almohades. Otra opción, por dar posibilidades. En el siglo XVI hay una nueva oleada más reducida de migrantes vascos que vienen a toda esta zona. Son canteros que vienen a trabajar, son vizcaínos y guipuzcoanos fundamentalmente, que vienen a trabajar en las muchas iglesias, palacios, etcétera, que se están construyendo. En el Escorial hay muchos canteros vascos trabajando, por ejemplo. Entonces, también sabemos que muchos de ellos se quedan por aquí. Es posible. Quizá en la piedra que tallaban esos canteros quedó la firma de tu antepasado, Esperanza. O quizá provengas del terrible buscador de El Dorado y conquistador Lope de Aguirre. Parece improbable, pero tampoco podemos descartarlo. Con lo peleona y batalladora que eres, igual te gustaría ser pariente de Lope de Aguirre. No lo sé. Lope de Aguirre se metió en muchas causas perdidas. No sé si eso es buena referencia o no. Si entendemos meterse en causas perdidas como rebelarse contra sus superiores, sois parientes seguro. Ahora vamos a ver los Echeverría.
Pero con los Echeverría nos ha pasado una cosa curiosa. Con los Aguirre no tenemos problemas hasta esta fecha de ir de Aguirre a Aguirre, como suelen decir en genealogía, de varón a varón. Claro, como son todo chicas, vamos, en mi lado somos... Pero es que además no hemos podido seguir más que a través de las chicas. Todos los predecesoras que nos han permitido seguir con el árbol han sido siempre mujeres. Y en concreto hemos llegado a Juan Oria y Madalena Chinchurreta. ¿En qué año se casan o qué sabéis de ellos? Se casan en 1671 en el municipio de entonces Esquioga, Ezkio Itsaso hoy en día. Es un municipio rural, es un municipio montañoso. Era un municipio rural, porque hoy de hecho es ya un municipio industrial en la zona. ¿Cómo se llama ahora? Ezkio Itsaso. Ezkio Itsaso. ¿Y antes se llamaba? Esquioga. Esquioga, pues ni por uno ni por otro debe ser muy pequeño, ¿no? Es un municipio muy pequeñito. Sí. Veamos cómo vivían en aquella aldea guipuzcoana y en pleno siglo XVII tus antepasados. Sí, tenemos el documento en el que se establece lo que él aporta al matrimonio y lo que ella aporta al matrimonio. Y con lo que nos encontramos es con una familia campesina, son inquilinos, no son propietarios del caserío en el que viven y tienen unos recursos muy escasos. Ezkio Itsaso es un municipio que era rural en esa época, más pastoril que ganadero, y entonces probablemente pues bueno, están viviendo eso humildemente en un caserío. El dicho Juan de Oria, dijo que daba al dicho Ignacio de Oria, su hijo, para este matrimonio, fanega y media de trigo. Fanega y media, bueno, la fanega es unidad de volumen, equivale a unos 75 litros de trigo. ¿Kilos serán? No, litros, porque lo consideran volumen. Y entonces, al margen de lo que pese ese trigo, ellos lo miden con unas artesas. Y otro tanto de maíz, 2 ovejas, un par de layas, es decir, la laya es un instrumento para arar cuando no tienes tiro, cuando no tienes bueyes para tirar del arado. Una azada para arar a pie, a mano, eso es, o sea, se clava, luego se empuja hacia abajo con el pie y se tira. Una azada, un escardador, un rastrillo y un arca de guardar ropas. Y normalmente en esta época, cuando se hace un contrato matrimonial, lo que se cede al hijo cuando casa es todos los bienes de la familia. La familia, o sea, que eso era todo lo que tenían. Probablemente todo lo que estamos viendo. O sea, que eran gente, en ese momento era una familia muy humilde. Como la inmensa mayoría de la gente de esa época. Es una zona modesta en general en ese momento. Imagínate lo que era la agricultura, si había que arar a mano. Es un municipio no con mucha pendiente, con lo cual probablemente no en todas partes se pueda arar fácilmente con bueyes, y de hecho la laya, una de las grandes ventajas, tierra no tenían nada. Tendrían en arrendamiento, es decir, vivirían en un caserío que incluiría unas pequeñas tierras. No tienen propiedades. Josefa de Mendizábal, la madre de la novia, porque es viuda esta mujer, daba a Josefa a su hija en dote una cama cumplida al uso de la tierra, 2 arcas, una mayor, una oveja con su cría, un par de layas, una azada, un escardador. ¿Ese contrato dónde está? ¿Dónde se...? Esto se hace ante notario. Ante notario. ¿Ya existían los notarios? Sí. En el 17, y entonces esto está pues en el archivo de protocolos de Guipúzcoa, es decir, se conservan los registros notariales y afortunadamente pues los hemos encontrado aquí. ¿Es una letra fácil de leer de aquella época? No es difícil. Este sería la U, la han hecho como una V, una hoz, un rastrillo, una hacha y un iugo de junta, que es aquí por ejemplo se ve con la sus mitad correas, eso es, y la mitad del agosto, ¿qué será? Que este año el agosto es la cosecha. La cosecha. Cuando agosto la cosecha. Eso es, la mitad que se haya cogido este año en la casa de Sarrieri. En esa casa es donde van a vivir, que es el nuevo caserío, eso es el caserío donde vive ella. Entonces van a vivir como inquilinos, pero en el caserío. Suegra que era viuda. Exactamente. Y entonces le cede la mitad del agosto siempre y cuando paguen la mitad del arrendamiento. Bueno, y hemos hecho un resumen gráfico de lo que entre los dos aportan al matrimonio, y es las 6 medias fanegas. Esta es la artesa con la que se miden las fanegas de trigo y de maíz, 4 layas, un par de escardadores, las 3 arcas, la hoz, la mitad de la cosecha que se coja, que siempre es un poco relativo,
4 ovejas. 4 ovejas, 2 azadas, Yo 2 había oído rastrillos. una oveja con su cría. Una oveja con su cría y 2 ovejas que aporta él. Entonces ya son 4, aunque una sea una cría. Una cama, un hacha y algo que no hemos mencionado, 80 ducados. ¿80 ducados era dinero entonces? 80 ducados era ya una cantidad de cierta importancia. En ese momento la moneda más habitual es el real. Un ducado equivale a 11 reales, o sea que 80 ducados son 880 reales. Ya es una cantidad importante que les iba a permitir durante año y pico, 2 años, salir adelante. ¿Y dónde sale ese dinero teniendo en cuenta que las propiedades y las pertenencias de las dos familias no son muchas? Pues sale de algo que es bastante habitual en la época, muy especialmente en Guipúzcoa, es más habitual en Guipúzcoa que en otros sitios, fundaciones piadosas. Es decir, hay 2 personas que han creado unas fundaciones para pagar dotes a doncellas pobres, a veces son doncellas huérfanas, ella reúne la condición, es huérfana de padre. Claro. Entonces, normalmente son dotes que se pagan a doncellas pobres, huérfanas de la familia. Entonces, lo que sucede es que hay alguien de esa familia que tiene, bueno, ha triunfado, tiene su fortuna, y entonces a ella le llegan 40 ducados por un lado de una de estas fundaciones y 40 ducados por otro lado. Vamos, que es de caridad, vamos a decir. Es caridad. Bueno, aquí ves, así bien, traen dote, otros 40 ducados de dotación. Que pertenecen a la memoria, obra de piedad, no sé qué, no sé cuántos, Aranzadi, Barrera, para casar doncellas huérfanas, eso es. pobres, de buena fama y opinión. Esto es muy importante, no tiene que tener mala fama. ¿Cómo demostrar que una doncella en ese siglo XVII tuviera buena fama? Pues debía de ser muy fácil, porque la que no tenía buena fama, pues, ¿no? Supongo que simplemente la opinión era que tiene, descartar la mala fama. ¿Y dónde van a vivir? Van a vivir en el caserío Sarriegui, que es este caserío. ¿Este es el estado actual? Este es el estado actual, y como ves es un caserío Madre modesto. mía. No, que es que se está cayendo, pero este sería una maravilla si lo arreglaran. rehabilitan. Muy bonito. ¿Te imaginabas unos orígenes tan de la Guipúzcoa profunda, rural, Esperanza? Por supuesto, lo que pasa es que yo me lo imaginaba en Echeverría. El caserío Sarriegui no es la casa solar de la familia, sino simplemente uno de los hogares por los que habéis transitado a lo largo de los siglos. En Esquivichaso vais a estar 4 generaciones. Vais a estar hasta 1767, que es cuando vais a cambiar de sitio. Y en ese tiempo todas las mujeres de la familia casan con gente de fuera, con gente de municipios del entorno, con gente de Cegama, de Segura, de Gastelu, de otros pueblos de la zona. Y te los hemos puesto aquí todos en el mapa con más o menos las fechas. Llegan de Cegama, llegan de Segura, llegan de Gastelu. Todo municipios rurales, agropecuarios, de toda esa zona montañosa. Donde buscan los maridos. Donde van buscando maridos. ¿Conoces esa zona de Guipúzcoa, Esperanza? Pues no conozco ni Cegama, ni Segura, ni Gastelu, la verdad. Todos estos pueblitos son pueblos pequeños, todos tienen en común una serie de características, lo pequeños que son, el entorno estupendo de esos bosques frondosos que tienen alrededor. Por cierto, hoy en día no es un granero de votos del Partido Popular, hay una mayoría social abertzale, o sea que si quieres puedes ir a hacer campaña al origen de tus antepasados. Esperábamos una reacción espontánea y ocurrente como las que suele ofrecer Esperanza, pero no siempre se consigue lo que se desea. Da la sensación de que poco a poco van mejorando, van prosperando. Porque en 1768 Bernarda Goiburu, esa predecesora tuya, casa con Sebastián Irastorza del comercio de la villa de Tolosa. Es decir, que ya habéis abandonado el mundo rural, habéis llegado al mundo urbano. Pasamos del sector agrario al sector servicios. Al sector servicios, eso es. Y a partir de ahí vais a estar ya siempre en las villas. En Tolosa y más tarde directamente ya en San Sebastián. Y tienen una hija, entre otras, que es Antonia Irastorza Goiburu. Casa con otro comerciante que es Ramón Elorrio, que ya no es solo comerciante, es uno de los personajes importantes de Tolosa en ese momento, sí. Es el propietario del puesto de postas, es decir, todas las diligencias y carruajes que pasaban por Tolosa tenían que hacer escala en sus instalaciones. Tolosa es un núcleo de comunicaciones importante y además es que Tolosa está, pues dicho desde Madrid, en la carretera de Francia, es decir, Tolosa es la Nacional 1 y entonces hay un tránsito muy importante.
eso va a generar mucho dinero. Entonces, ¿Pero ellos, por qué? ¿Porque cambiaban los caballos de ellos las eran los que diligencias? cambiaban los caballos, los que cambiaban los y no carros si podían era necesario. hacerlo otros, no había competencia. Tenían el monopolio. Esa casa de postas formaba parte de un entramado de rutas de diligencias, aquellos maravillosos vehículos tan cinematográficos que circulaban a 15 kilómetros por hora, transportando viajeros y correspondencia. Este Ramón Elorrio, ya 1855, está bastante cerca de mi Está bastante cerca de los bisabuela. Echevarría. Está bastante cerca. Berría, perdón. Que somos guipuchis. Está bastante cerca de los Echeverría. Y este personaje, cuando en la Primera Guerra Carlista las tropas liberales, las tropas del gobierno, abandonan Tolosa para refugiarse en San Sebastián, Tolosa es tomada por los carlistas. Y él de la misma sale corriendo y se refugia en Francia. Va a estar 4 años en Francia hasta que puede volver otra vez. Entonces, era gente señaladamente liberal. Bueno, o sea que tenemos liberales por los dos lados. Eso me tranquiliza. Hombre, Esperanza, ser liberal en el siglo XIX suponía oponerse al carlismo tradicionalista. Hoy, en cambio, significa defender políticas privatizadoras. Y aquí llegamos a Joaquina Elorrio Irastorza. Nace en Tolosa en 1797. Casa con Antonio Biern. Antonio Biern es un médico nacido catalán, ¿no? en Besalú, en Girona. Ah, pues mira, mi parte catalana, los Borrell y los Bien son de Gerona también. Se casa en 1820 con Joaquina, ha sido contratado como médico municipal en Tolosa en 1818 y va a ser médico pues hasta que se jubila y más allá, porque en el año, cuando tiene 66 años, todavía se le hace un contrato de prórroga de 9 años, porque se dice en el contrato además que a pesar de su ya prolongada edad, él está muy bien de espíritu y muy bien de fuerzas. Me indigna que le llames prolongado a los 66. Pero ¿No bueno, quiere jubilarse? No, Está a ver, estamos en la flor de la vida. Estamos hablando y para de un médico mucho más. Yo estamos hablando siempre de la me opuse legislación. a los que se empeñaban en la Comunidad de Madrid a jubilar a los médicos con 65. Pues, si están en lo mejor, es cuando de verdad tienen ojo clínico. Pues él desde luego se mantiene eso, otros 9 años más, que es lo que le fijan por contrato. Y además ese contrato es muy curioso porque nos muestra cómo trabajaba un médico en un municipio, en una villa como era Tolosa en ese momento. Estipulan el sueldo, un sueldo fijo, y además cobra por cada visita. Por cada visita que hiciese a los enfermos por quienes fuere llamado, no pueda exigir más que un real de vellón. Y luego se sigue a los enfermos pobres nada, a los que están en el hospital tampoco nada, etcétera. Entonces lo van regulando todo. Y luego estipula lo que hay que cobrar cuando va a los caseríos, porque Tolosa es la villa, pero tiene un entorno rural. Entonces los caseríos que están a más de una legua se cobra una cosa, a menos de una legua, hasta media legua otra cosa, y a los que están a menos de media legua otra cosa distinta. En kilómetros o en metros, ¿cuánto es una legua? Una legua no es una medida exacta. Se traduce como la distancia que puede recorrer una persona en una hora, casi 5 kilómetros. Trasladarse a los caseríos estos que tenía que ir a una legua o a media legua, Sí. Vaya usted a saber en qué iban. Pues a me caballo, a imagino lo mejor. que tendría un caballo, porque los caminos no estarían en muy buenas Tendría que ir a caballo. Probablemente se movería a caballo por el pueblo. ¿Cómo llegaría este viernes a Tolosa desde Gerona? Tolosa pide informes de médicos que acaben de terminar la carrera. Y entonces, de la Universidad de Barcelona le mandan los expedientes académicos, diríamos hoy, de de dos médicos. Uno de ellos es Biern, les parece el más adecuado, tiene unas calificaciones de sobresaliente, y precisamente aquí tenemos el contrato en virtud del informe del Real Colegio de Cirugía Médica de Barcelona, donde hizo sus estudios con las notas de sobresaliente en todos los cursos académicos. Que era un crack, Antonio Biern. Efectivamente. Entonces escogen pues mira, a Biern. no ha habido médicos en la familia que yo sepa después. Habéis tenido boticario. Por el otro lado. Y Antonio y Joaquina van a tener una hija que responde al sonoro nombre de Lucasia Biern Elorrio. Aquí voy a ir poniendo un poco más los apellidos porque estos ya te empezarán a sonar. ¿Y cuándo nace esta? En 1820, el mismo año en que se han Porque casado. esta debe ser mi tatarabuela, porque mi tú eres- bisabuela es se Echevarría llamaba Biern. Antonia Echevarría Biern. Eso es. Y Lucasia, efectivamente,
casa con Fausto Echeve. Ese Fausto. no sabía yo que mi tatarabuelo se llamaba Fausto. Fausto y Lucasia. Lucasia. Son dos nombres, ¿verdad?, de ópera total. Se casan en Se casan en 1844. 1844. Es decir, ella tiene 24 años. Fausto Es un gran personaje de la economía guipuzcoana. ¿Ah, sí? ¿A qué se Fausto, dedica? Se dedica a todo. Era consignatario de buques, propietario de un bergantín, fundador de una compañía de ferrerías, copropietario de Belarria y Compañía, que era una fábrica de porcelanas en Navarra, fundador de Bañol Hermanos y Compañía, que era una fábrica de cerámicas en Pasajes. ¿En qué momento se van de Tolosa a San Sebastián? Se casan ya en San Sebastián. Fausto vive en San Sebastián y Lucasia, que ha nacido en Tolosa, pasa ¿Y dónde a San Sebastián se y se casan ahí. Tenemos la respuesta en la iglesia de San Vicente Mártir. De aquí tenemos a Antonia. Esa era Moñá, sí. Echeverría va a casar con Baldomero. Baldomero Vega de Seoane. Fue marino, participó en la guerra de Cuba, además se dedicó a obras de ingeniería. En Benigembla, en Alicante, construyó los muros de contención que evitan las inundaciones con el río, del río Jalón, sí, y hay una calle con su nombre. ¿De Baldomero Vega de Seoane? Hombre, pues mira, qué buena noticia, no lo sabía. Pues ya tengo dos parientes con calle, el paisajista Borrell y Baldomero que Vega por de las dos Seoane. líneas, ¿no?, sin conocerse, tienen ya... Sí. Baldomero, que efectivamente fue diputado a Cortes por Pego, en Alicante, y que entre otras muchas cosas fue presidente del Real Club Náutico de San Sebastián. Ah, tampoco lo sabía. Estas son algunas huellas de los Vega de Seoane en Donostia, la placa de Baldomero en el Náutico y el panteón donde reposan los restos de esta rama familiar en Polloe. Toca ya presentar a nuestra protagonista, al anónimo que está conectado con ella en Donostia. Qué maravilla, esos bancos que me recuerdan a mi infancia, siempre tan maravillosamente bien pintados. Mi abuelo primero y mi padre luego fueron los dos alcaldes de San Sebastián. Primero el abuelo, nace en 1887, ¿y en qué periodo fue alcalde de Donostia? Pues poco tiempo, estuvo un año. Prácticamente le nombró primo de Rivera y sé que por discrepancias políticas dimitió. También ocupó otro cargo de relevancia dentro de la ciudad, ¿no? Sí, fue presidente de la Real y quería muchísimo a la Real. Este era tu abuelo. Sí. Y luego hay como una especie como de herencia familiar. Porque sí, mi ¿no? padre también fue alcalde de San Sebastián. Sí. ¿En qué periodo fue? Un poco más de tiempo, ¿eh? Sí. Del 58 al 60, o una cosa así. Fue una personalidad. Sí, bueno, mi padre siempre tuvo una vocación pública que yo encuentro admirable, porque fue presidente del Grupo Aranzadi, era cónsul de Finlandia, sé que estuvo implicado en el Cross de la Salsa, bueno, estaba metido en todas las salsas. Ahora sí, Esperanza, vamos a ver qué apellido se esconde detrás de estas personas tan ilustres para esta ciudad. Anchón Vega de Seoane, el nombre. Nuestro apellido común es Vega de Seoane. Claro. Mi abuelo y su abuela eran hermanos, compartimos bisabuelo. Y vivían en la misma casa, en Hernani 5. Los he conocido, pero es verdad que nos hemos tratado poco. Comprobado que el entronque familiar de Esperanza con Donostia se mantiene, continuamos descendiendo por la rama de los Vega de Seoane. Baldomero y Antonia tienen varios hijos, entre los cuales está Isabel. Marisabel, que era como le gustaba que la llamaran. Casa con José Gil de Viezma, que por cierto está emparentado también con Jaime Gil de Con Viezma. el poeta, el poeta es primo hermano de mi madre. Y ya de José Gil de Viezma y Marisabel llegamos a mi madre, a Piedad Gil de Viezma, tu madre. Bueno, y vamos a acabar de ilustrar un poco el árbol, vamos a recuperar este caserío vinculado a los primeros momentos Sarriegui, a los primeros momentos de la familia en Esquio, y bueno, pues a ti te ponemos con tu madre Piedad. Pues mira, está muy bien esto que habéis hecho, ¿eh? Lucasia y Fausto,
que fueron los que sacaron a la familia adelante, ¿no? Fueron, hombre, ya... No, antes ya, el Hórreo, ya, ¿no? En El Tolosa, Hórreo. eso, ya en Tolosa la familia está acomodada, pero efectivamente Fausto Y Echeverría... estos pobres, los del testamento con estos aperos de labranza, que era todo lo que tenían, ha sido para mí una revelación el que venimos de un caserío pequeño y luego de Tolosa. Yo lo que sabía es que Amoñá vivía en San Sebastián y que todos vivían, pero vamos, el apellido más cercano a San Sebastián que yo tenía era Vega de Seoane, Echeverría, por supuesto. Sí. ¿Te ha sorprendido este origen en la Guipúzcoa me ha profunda gustado rural? muchísimo los apellidos tan maravillosos preciosos. que tengo. Preciosos. Sí, eso es Díaz lo que Aguirre, más me ha Echeverría, gustado de pero- todo. El Chinchurreta, Irastorza, el Hórreo y algunos más que habéis dicho. Sí. Y Aranzadi debía de ser algo, porque ¿por qué Aranzadi le deja la beca Aranzadi, de los 40 ducados sí. a esta Aranzadi estaría antepasada emparentado. mía? Por algo sería. La que era muy guapa era esta. Marisabel. La abuela. Isabel, sí. Cuando se casó con mi abuelo, que era bastante feo, creo que decían al entrar en la iglesia de Santa María, pero esta chica tan guapa, ¿cómo se casa con un hombre tan feo? Bueno, Esperanza, este Muy es bien. tu árbol genealógico. Oye, pues muchísimas gracias por el trabajo que habéis hecho y enhorabuena, ¿eh? Y Me he muchísimas quedado gracias. muy impresionada. Esperanza, todos los documentos que hemos encontrado de tu familia están recogidos en esta carpeta, Oye, que es el muchísimas gracias. regalo que te hacemos Muchas desde gracias. todos los apellidos vascos, que tienes una buena colección de apellidos vascos. Os felicito por este programa. Encantada. Es que ricasco. Ricasco. Nunca he sabido si dices K ricasco o es que ricasco. Es- Sé que se escribe con E, pero... Sí, es que ricasco. Es que ricasco a todos. De este caserío Sarriegi, aquí en Esquío Itxaso, procede la familia materna de Esperanza Aguirre. Vivieron aquí a finales del siglo XVII. Aquí comenzó su historia y aquí termina nuestro capítulo de hoy. Recogemos nuestros bártulos tras haber conocido mejor a una de las políticas más controvertidas de la escena española. Volveremos a la carga con otro gran personaje en una semana. Contamos con vosotros.